Bueno, pues yo sé que son muchos los que aman la palabra de Dios, pero también sé que son muchos los que menosprecian los escritos de la Biblia, y de eso se trata exactamente el video. ¿Cómo puedes creer en Dios sin creer en la Escritura o la Biblia? Es importante para nosotros, para todos, que hay que saber a qué Dios servimos, porque hay muchos dioses y mucha gente en la ignorancia dice, no, Dios es nada más uno. ¿Cómo van a haber muchos dioses? Eso no es posible. Pero no han escudriñado en la Biblia, exactamente, que la Biblia es la que enseña y no nosotros. Me gustaría, no tenía contemplado este capítulo, este versículo en Deuteronomio 10:17, donde habla de que sí hay muchos dioses. En esta época, por ejemplo, aquí en México, en el mes de noviembre, 1 de noviembre, se celebra el Día de los Muertos. La gente va a los cementerios, a los panteones, y a uno le importa que la Biblia no acepta y no califica como agradable delante de Dios esas prácticas. A la gente no le importa. Aun cuando muchos profesan ser cristianos, cuando llega ese día, acá en México, no sé cómo sean los demás países, cuando llega ese día de visitar los panteones, a los difuntos, y la Biblia dice claramente en Deuteronomio 18:9, que cuando entres a la tierra que Dios te da por heredad, no hagas las prácticas de esos pueblos. Y ahí abajo menciona qué prácticas eran las que esos pueblos desarrollaban. Y en la actualidad mucha gente, mis amigos, cree en Dios. Ellos dicen que creen en Dios, pero no sabemos en qué Dios creen. No nos han especificado si en Baal, no nos han especificado si en Moloch, en Belcebú, no sé, en cualquier dios pagano. Zeus, por ejemplo, el dios de los griegos, el dios de los romanos, Zeus, que significa Señor. No sé a qué Dios sirven, porque yo no entiendo la doctrina, o usted explíquemelo, cómo personas que dicen ser cristianos, hijos del Dios de Israel, ya sean engendrados en Cristo, engendrados a través de Torah, a través de la conversión al judaísmo, no lo sé, pero aun cuando ellos se nombran hijos del verdadero Dios, porque hay muchos dioses, y quiero que vea usted en la Biblia cómo la Biblia explica de que hay muchos dioses. En Deuteronomio 10:17 dice: porque el Altísimo Dios, tu Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, no se presta para la corrupción, no se presta para las cosas ilícitas. Y ese es el punto de este video. ¿Cómo crees en Dios sin creer en la Biblia? Que ese es el título del video. ¿Cómo crees en Dios sin creer en la Biblia? Ahora, ¿cómo puedes agradar a Dios cuando transgredes la Biblia? Ese es el otro punto de la pregunta. Si tú amas a Dios, tienes que conocer a través de la Escritura o de la Biblia lo que Dios quiere, lo que Dios ordena, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, el orden de Dios, porque sin lugar a duda, cada lugar, en cada institución, en cada empresa, en cada comercio, en cada dependencia de gobierno hay un orden, o debe de haber un orden. Incluso cuando vas a solicitar un documento te piden ciertos requisitos para obtenerlo. No te lo dan nada más porque te presentaste ahí o porque tengas el dinero para pagarlo. Tienes que cubrir una serie de requisitos, y de la misma manera la Biblia nos enseña al Dios verdadero como nos enseña a los dioses falsos. Nos enseña a los dioses que desafortunadamente ellos han engañado a millones de personas, a millones de personas. Puse una publicación en Facebook que decía, y me salió de lo más íntimo: Satanás, siendo Satanás, engañó a ángeles perfectos. ¿Qué se espera la iglesia de Cristo? ¿Qué se espera la iglesia que busca y espera en el Señor? Que no, Satanás le va a meter un montón de intrigas y de mentiras y de falacias, engaños, disensiones y falsas doctrinas para torcerlo del camino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que la gente que cree en Dios no crea en la Biblia?
o que cree en Dios, pero no obedece lo que la Biblia dice. Entonces no entiendo esa doctrina, nunca la voy a entender. Y eso que yo soy ignorante en todo, pero hay cosas que las discierno muy rápido. Y no puedo discernir que una persona que ama al Dios de Israel, por eso aclaro, porque hay muchos dioses, y aquí el problema es que hay muchas máscaras, y hay muchos infiltrados, y hay muchos falsos cristianos, pero ese es el punto de subir estos videos, para hacer conciencia de que si amas al verdadero Dios, síguelo. No profeses decir amo al Dios de Israel y hagas lo contrario de lo que el Dios de Israel dice o quiere que nosotros hagamos. No lo hagas de esa manera. Yo he tenido un lema de decirle a la gente, a veces por eso no les gustan mis pláticas a muchos, y piensan que no tengo amor para con la obra de Dios, que no tengo amor para con las almas de Dios, porque las almas son de Dios, no son de nadie. Todas las almas son de Dios. Por eso dice Ezequiel 18:4, aquí todas las almas son mías, dice, todas. Y mis hermanos, yo no puedo concebir, no puedo entender cómo personas que aman a Dios o dicen que ser hijos de Dios no creen en los escritos de la Biblia y contradicen la Biblia. ¿Cómo se puede vivir con Dios? ¿Cómo se puede vivir con Dios fallando o infringiendo la palabra de Dios? ¿Cómo se puede vivir en la presencia de Dios o con el Espíritu de Dios si realmente despreciamos la Biblia, que es revelación del Espíritu de Dios? Según lo dice la Biblia misma en Primera de Pedro, que la Escritura es revelación de Dios, inspirada por Dios. Eso lo puede usted ver aquí en Primera de Pedro, en el capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, como también en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16. O sea, yo no les estoy mencionando nada que no sea bíblico, porque ese es el punto. Creemos en Dios, tenemos que creer y obedecer lo que la Biblia enseña, porque Dios habla a través de la Biblia. Yo sé que muchos dicen que reciben revelación de lo alto y que reciben palabra fresca, que reciben palabra nueva, y está bien, yo no digo que no, porque Dios hace lo que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, donde quiere, y yo no dudo de Dios, pero dudo de las personas. Dudo de las personas porque aun cuando reciben revelaciones, están fuera de la voluntad de Dios conforme a la Escritura, no conforme a lo que yo pienso. Porque si usted puede leer el libro de Judas, ahí hay una escritura que enseña que desde la antigüedad ha habido gente perversa que cree decir amar a Dios, que cree ser hijo de Dios, pero hace todo lo contrario a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿cómo pueden ser hijos de Dios si viven haciendo lo contrario a la instrucción de la Biblia? No entiendo ese tipo de relación con Dios, no la entiendo. Por más que quiero abrir mi mente a ser muy analítico, y aunque a muchas personas no les gusta el video o los videos que yo subo, porque ellos dicen que no tengo amor para las almas. Pero si yo no tuviera amor para las almas, ni subiera videos. Hay gente que me ha dicho, mire, usted viva su vida, usted no se meta, usted déjelos, cada quien va a entregar cuentas delante de Dios. Usted no juzgue, usted no hable, usted no ni siquiera les predique porque no lo reciben. Pero entonces imagínense, Pablo, que se enfrentó a todas estas circunstancias, Pablo, que se enfrentó a todas esas situaciones de golpes, de cárcel, persecución, difamación, de tantas cosas feas, hasta la misma muerte. ¿Cómo Pablo entonces pudo predicar un evangelio en contra de tanta gente? Y alguien por ahí le ha de haber dicho, cállate, mejor no digas nada, déjalos a los atenienses, déjalos con su cultura, déjalos con sus diosas, con Isis, con Génesis o Ingrid o como se llame, Diana, diosa de los Efesios, como sea, déjalo, no te metas, no toques su fe, no te metas donde no te llaman. Imagínense, Pablo dice, y está escrito en la Biblia, en 1 Corintios 9:6, vamos a ver, creo que está en 9:6, porque no soy muy receptivo a retener, pero si pudiera hacerlo y Dios me diera más capacidad, sería más completo para predicar. Pero bueno, dice
Primera de Corintios 9:6 o 6:9. Espérenme, déjenme ver. 6:9. No es 6:9. Primera de Corintios 9:6, 6:9. No me acuerdo dónde está la cita, pero claramente Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Bueno, eso es en el capítulo 1, verso 16 de Romanos. No me avergüenzo del evangelio, pero no hablaba de avergonzarse, sino que hablaba acerca de que hay de mí si no predico la palabra. Dice, a mí me es impuesta necesidad predicar el evangelio de Cristo. Y dice, ay de mí si no predico la palabra del Señor. Ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, yo pienso que el evangelio sigue siendo lo mismo. Y yo también puedo decir, ay de mí si no predico. Ay de mí si no anuncio lo que está escrito. Porque si los 12 discípulos no hubieran anunciado la palabra de Dios, entonces, mis hermanos, ¿cómo nosotros o yo hubiera aprendido, hubiera oído el mensaje de salvación? Pero no me acuerdo, es 9:6 o el 16:9. Déjeme ver. No está. No me acuerdo si es primera o segunda de Corintios, capítulo 6, verso 9 o 9, verso 6. Pero estaba en primera de Corintios, no me acuerdo muy bien. 9:6, no. El hecho es de que si está escrito, estoy seguro de lo que estoy diciendo. Cristo dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio del Señor, porque me es impuesta necesidad. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que predicar la verdad aún a costa de lo que venga, pues a final de cuentas nos vamos a morir un día. Tenemos que partir, sea por enfermedad, sea por persecución, sea por un asalto, sea por un choque, sea por no sé, lo que sea, un ataque cardíaco, no sé, de todos modos vamos a morir. Pero tenemos que predicar la verdad, debemos de predicar la verdad, mis hermanos. Le duela a quien le duela, tenemos que predicar la verdad, mis hermanos. Y lamentablemente muchos han confabulado con la mentira y prefieren socializar con el diablo, prefieren pues callarse, acomodarse, ser un cristiano light, que diga, bueno, mira, para sobrellevar las cosas, ¿verdad? Porque a paz nos llamó el Señor, no a contienda. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice la Biblia que si yo me sé toda la Biblia y que si yo predico pero no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como címbalo que retiñe. Y la verdad, pues no es correcto. Tenemos que, o sea, sí está bien esa parte, pero no tenemos que callar la verdad. No tenemos que decirle sí a la mentira y al engaño satánico. No, tenemos que decirle sí a la verdad, porque el Señor dijo que conocieran la verdad, porque la verdad los iba a hacer libres o nos iba a hacer libres. Entonces hay una irresponsabilidad total por parte de muchos millones de congregantes, de iglesias completas, que se van a una doctrina fácil, a una doctrina torcida, a una doctrina ligera, porque se les hace pesado la sana doctrina. Pero bueno, mis hermanos, cada quien es libre de pensar y hacer lo que quiera. Nosotros solamente compartimos lo que la Biblia enseña, y vuelvo a repetirlo, no puedes tú ser hijo de Dios o creyente de Dios, pero no crees en los escritos de la Biblia. Porque eso me han dicho algunos que van a Pare de Sufrir, una secta diabólica, que ellos creen en Dios, pero no creen en la vida eterna, no creen en el infierno, no creen en la santidad, no creen en un montón de cosas. Entonces no entiendo cómo sus prácticas, hasta dónde van a llegar, que lo que aquí tengas en la vida, aquí es lo que vas a hacer, y que esta vida es el mismo infierno, lo que hoy estás viviendo. O sea, sin fundamento bíblico, que es lo más triste. Porque cuando hay fundamento bíblico, bueno, dices tú, el Señor te lo está demostrando que Dios está hablando de esa manera. Y la Biblia es la boca de Dios, es la mente de Dios, es la ordenanza de Dios, es la instrucción de Dios para cada uno de nosotros. Así es que, mis hermanos, yo los dejo. Espero que este video les sirva de algo y reflexione en cuanto a que si Dios está en usted, tiene que conocer lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la que enseña acerca del Dios verdadero, claro, del Dios verdadero, no
de los dioses, porque de los dioses dice quiénes son, pero si usted tiene dioses que no son Dios, pues también especifíquelo, porque a veces dice la palabra que por culpa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Y voy a cerrar el video con esta escritura que quería ayudarles, que dice desde el principio en el libro de Judas, en el capítulo 1, quiero que me acompañe al verso 10, dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. La gente que solo habla por hablar es una gente blasfema, dice la Biblia. A mí no me crea, léalo, está en Judas capítulo 1, verso 10, 11 y 12 que vamos a leer. Dice: estos blasfeman de las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. O sea que te vuelcas al pecado diciendo Dios me va a perdonar, no pasa nada, todos somos pecadores, nadie es perfecto, y entonces te vuelves un animal. Dice la Biblia que te vuelves un animal irracional cuando conoces la verdad. Dice: y hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, fíjense nada más, en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. O sea, aún cuando estábamos hablando de que hay gente que dice que ama a Dios, que conoce de Dios, pero sigue guardando las tradiciones paganas, sigue guardando las tradiciones de muerte, sigue guardando las tradiciones que no son bíblicas. Discúlpeme, se lo tengo que decir, porque si no a mí se me va a demandar, y yo no tengo la necesidad de callarme cuando que a mí se me ha puesto para que yo diga lo que tenga que decir con base, claro, bíblica, con fundamento bíblico. Y sobre todo, mis amigos, mis hermanos, que pues tenemos que hablar la verdad, no podemos callar la verdad, no debemos de callar la verdad. ¿Por qué? Porque si no, dice la Biblia que se nos va a demandar a nosotros. Entonces dice aquí en el verso 12: estos son manchas en sus agapes, que conociendo impúdicamente con ustedes se apacientan, ¿sí? Con ustedes mismos se apacientan. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, y árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así es que, mis hermanos, esto es bien terrible. Hay gente que tiene 30 años de cristiano pero no ha dado fruto. Hay gente que tiene 40 años de cristiano y no ha dado fruto. Y muchos dirán: no, pues es que, pues ¿para qué nos metemos si la gente no quiere oír, no quiere aprender, no quiere entender? Mejor yo en mi casa, yo ahí no me meto con nadie, busco al Señor a mi manera, o me consagro, y cada quien su rollo. Esa es una actitud cobarde, y Dios no nos mandó a eso. Dice la palabra que nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio, que no hemos recibido de adopción un espíritu de cobardía. Así es que, mis hermanos, yo les animo a que no desmayemos, los que estamos en el camino, claro, los que estamos perseverando cada día en llegar al final de la carrera. Miren, no importa si nos recompensan o no, o de qué tamaño sea la recompensa, eso no importa, porque la ambición es otro de los males que el ser humano desafortunadamente no puede desarraigar de su mente. Si el Señor nos premia o no nos premia, eso no importa. Mire, dice la Biblia en 1 Corintios 4, verso 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder es primero obedecer. Ese es el poder de Dios manifestado en nosotros, el obedecer su palabra, y que todo lo que está escrito aquí nosotros podamos vivir, podremos vivir y compartir esa palabra. Mis hermanos, si la Biblia es el fundamento de su vida en cuanto a la obediencia a Dios, bueno, adelante, porque no puedes tener como fundamento a Dios y despreciar lo que la Biblia dice, porque está cerrado. Ese es el punto de esta plática. Así es que, mis hermanos, mis amigos, los dejo con esta cita en Romanos. Dice la Biblia en el capítulo 14, verso 7: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros vive para sí, pues si hoy vivimos, para el Señor vivimos,
Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así es que, mis hermanos, esperamos en el Señor y vamos a caminar en obediencia, en lineamientos espirituales, no en dogmas de hombres, no en doctrinas de hombres, porque desafortunadamente se ha metido mucho la doctrina de hombre en la iglesia. Pero aquí está la Biblia, lea su Biblia, instrúyase, pídale al Señor discernimiento, pídale iluminación, pídale que el Señor abra su entendimiento, porque si no, mi hermano, no va a llegar al final. Así es que lo dejo, cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Esperamos que estos videos sirvan para algo, siquiera para decir, bueno, pues voy a tener que leer la Biblia, o voy a leer más la Biblia, o igual no me interesa, ¿verdad? Porque cada quien es libre de pensar y hacer lo que quiera. Libre entre paréntesis, porque dice, ahí abajito decía la Biblia que toda rodilla se doblará delante del Señor. Así es que nos vemos en los próximos videos. Que el Altísimo los bendiga donde quiera que estén. Esperemos que estos videos surtan efecto y lo hagan reflexionar y sobre todo conocer la sana doctrina, que es lo más importante hoy, porque no es tan solo el recibir la palabra, sino vivirla, ponerla por obra. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.